El Papa León XIV cerró la puerta de su estudio con una lentitud que delataba un cansancio que no era físico, sino del alma. Eran las 3 de la mañana. Sobre su mesa, una carta de papel amarillento permanecía abierta bajo la luz tenue. No era un documento vaticano, ni un tratado teológico, era algo mucho más pequeño, algo que el mundo nunca debería haber visto. Sus manos, generalmente firmes al bendecir a las multitudes, temblaban levemente mientras sostenía una fotografía gastada. El silencio de los pasillos del Palacio Apostólico parecía estar observándolo, esperando que él hablara. Entonces, León XIV, el hombre que tiene en sus hombros el peso de 1.000 millones de almas, dejó escapar un suspiro que sonó a confesión no dicha durante décadas. «Tú no sabes lo que es el sacrificio», murmuró hacia la penumbra, «hasta que ves a tu madre entregar su vida entera en una cocina, sin que nadie en la iglesia se detuviera a darle las gracias». En ese preciso instante, el Papa cometió una imprudencia. Dejó escapar el nombre que había enterrado hace 35 años. Mildred Martínez. Un nombre que, para el Vaticano, no significa nada, pero que para el hombre que hoy se sienta en el trono de Pedro, explica la razón por la que ha decidido, esta misma noche, empezar a desmantelar una historia que nadie quiere que sea contada. Antes de continuar con esta revelación que cambiará lo que piensas sobre el papado, suscríbete a La Voz Católica hoy. Deja tu me gusta y escribe en los comentarios desde qué país nos estás viendo. Tu apoyo ayuda a que estas historias de fe, verdad y esperanza lleguen a más corazones. ¿Desde qué país nos acompañas en esta búsqueda de la verdad? Escríbelo en los comentarios debajo de este video. Y permítenos saber que estás aquí, porque lo que León XIV ocultó sobre Mildred Martínez no es solo una historia personal. Es el hilo que desata un secreto que la jerarquía ha preferido mantener en la sombra. ¿Quién era realmente esta mujer hispana, una bibliotecaria en el Chicago de los años 50, que sin pronunciar un solo sermón, terminó dando a la iglesia su líder más inesperado? La respuesta no está en los archivos secretos de Roma, sino en una cocina modesta donde el olor a fe era más real que el incienso de la basílica. Una mujer que ni siquiera llegó a ver a su hijo con la mitra de obispo, una devota mariana de fe silenciosa y un dolor que el Papa lleva dentro desde hace 35 años. Un dolor que tal vez explica el carácter callado y profundo del hombre que hoy gobierna a millones de católicos. Y aquí, querida oyente, querido oyente, viene lo que tiene que ver contigo, porque la madre del Papa León XIV tenía sangre que tú vas a reconocer en el primer minuto, sangre que tu propia abuela tenía, sangre que corre por las venas de millones de personas en México, en el sur de los Estados Unidos, en toda América Latina y en España. Y porque la confesión del Papa, cuando se escucha entera, no es solo sobre ella, es también sobre tu propia madre, sobre tu propia abuela, sobre todas las mujeres que sostuvieron la fe en silencio, mientras los demás creían que el mundo se movía por otras cosas. No importa si me escuchas desde una colonia humilde en Guadalajara, desde un departamento en Phoenix, desde un piso en Madrid, desde un barrio de Lima o desde una casa en Buenos Aires. Antes de que esto termine, vas a conocer a Mildred Agnes Martínez, la mujer que crió al Papa León XIV sin saberlo. Si crees que la Iglesia debe proteger primero a los humildes y no a los poderosos, escribe amén en los comentarios debajo de este video. La historia de Mildred, confirmada por registros genealógicos, su partida de bautismo en la Catedral del Santo Nombre de Chicago y su obituario público, es la crónica de un milagro cotidiano. Empecemos por la confesión misma, por las palabras del propio Papa. Cuando le preguntaron en sus primeros días como pontífice qué recordaba de su madre, Robert Francis Prevost respondió con una sola imagen pequeña. Dijo que su madre cocinaba para los sacerdotes que visitaban su hogar. Mi madre cocinaba para los sacerdotes que pasaban por casa. Y aquí está la primera verdad que conviene aprender. Cuando una persona ya muy ocupada elige recordar a alguien con una sola imagen, esa imagen lo dice todo.
El Papa pudo haber recordado a su madre con un discurso largo, pero eligió la cocina, los platos calientes, los sacerdotes a la mesa familiar. Y eso, querido oyente, es una declaración de amor más profunda que cualquier discurso. Porque para un niño criado en Chicago en los años 50 y 60, ver a su madre cocinar para los sacerdotes era ver una forma silenciosa de servir a Dios, no con grandes obras, sino con un plato caliente y una mesa puesta. Mildred Martínez le enseñó a su hijo Robert que la fe se sirve, no solo se predica. Por eso la confesión, cuando se escucha despacio, es enorme, porque revela que el carácter pastoral de León XIV, su cercanía con la gente sencilla y su estilo callado, todo nació en una cocina de Chicago. Para entender quién era Mildred, conviene retroceder hasta Vincent Martínez, un español nacido en el siglo XIX que cruzó el océano para establecerse en Nueva Orleans. Ese hombre, que se ganaba la vida cocinando, es el bisabuelo del actual Papa. Detente un instante en este dato, porque tu sangre y la sangre del Papa comparten ese tipo de historia. Hombres y mujeres que cruzaron mares, que dejaron pueblos atrás, que llegaron a tierras nuevas con poco más que un oficio en las manos. España envió a sus hijos por toda América, y uno de ellos terminó cocinando en Nueva Orleans sin imaginar que, 4 generaciones después, un bisnieto suyo subiría al balcón de San Pedro vestido de blanco. De Vincent nació Joseph Nerval Martínez, el abuelo del Papa, quien se casó con una mujer de ascendencia española. De esa pareja nació Mildred Agnes Martínez, el 30 de diciembre de 1911 en Chicago. La familia fue subiendo hacia el norte, llevando consigo un acento, una cocina, un calendario de santos y una manera de rezar. Mildred nació en Chicago, pero respirando aquel aire familiar, llevando la marca de la fe española en el alma. Si esta historia te recuerda a tu madre, tu padre, tu abuelo, tu abuela o alguien que sirvió a Dios en silencio, escribe su primer nombre en los comentarios debajo de este video. Esas migraciones silenciosas son la historia oculta de millones de familias hispanas que llevaron con ellos lo único que no se podía empacar en una maleta: la fe. Bautizada en la Catedral del Santo Nombre, Mildred creció sin lujos, pero con misa los domingos, rosarios por la noche y un altar de María en la casa. Lo notable de Mildred empezó después, cuando decidió ir a la universidad en una época en que las mujeres hispanas raramente accedían a estudios superiores. Se graduó en 1947 a los 34 años, una hazaña para una mujer con su apellido y su historia. Después de graduarse, trabajó como bibliotecaria en instituciones católicas de Chicago, viviendo entre estanterías y el silencio profundo de las bibliotecas, un silencio que su hijo aprendería a habitar como nadie. Mildred trabajó en una escuela dirigida por padres agustinos, es decir, conoció de cerca a los hombres que dedicaban su vida a seguir las reglas de San Agustín. Su hijo Robert, muchos años después, elegiría esa misma orden para entrar en la vida religiosa. Coincidencia, dirán algunos. Quizá. O quizá ese niño que veía a los agustinos pasar por la biblioteca de su madre, conversar con ella y agradecerle la búsqueda de libros, ya estaba aprendiendo desde lejos que aquellos hombres con sotana eran su gente. Permíteme que te ponga aquí una vieja historia del Evangelio. Una historia que vale para entender lo que estamos contando. Es la historia de Ana, la madre del profeta Samuel, que el primer libro de Samuel guarda en su primer capítulo. Hubo una mujer en Israel hace muchos siglos que se llamaba Ana. Era esposa de un hombre llamado Elcaná, pero Ana sufría porque no podía tener hijos y aquel sufrimiento la consumía por dentro. Subía cada año al templo de Silo a pedir a Dios un hijo. Lloraba, suplicaba, no comía durante días. Una vez, en el templo, rezaba con tanta intensidad que el sacerdote Elí pensó que estaba borracha y se acercó a reprenderla. Pero Ana le explicó: «No es vino, padre, es dolor. Estoy derramando mi alma delante del Señor». Y el sacerdote entonces la bendijo, diciéndole: «Vete en paz.
El Dios de Israel te conceda lo que le has pedido. Tiempo después, Ana quedó embarazada, tuvo a un niño y lo llamó Samuel, que en hebreo quiere decir Dios escucha. Cuando Samuel todavía era pequeñito, Ana lo llevó al templo y se lo entregó al sacerdote. No me lo quedo, dijo, se lo doy al Señor para todos los días de su vida. Aquel niño criado en el templo terminó siendo uno de los grandes profetas de Israel. Samuel ungió a Saúl como primer rey y después ungió a David, el ancestro de Cristo según la carne. ¿Qué tiene que ver esta historia con Mildred Martínez? Mucho, porque Ana no hizo discursos, no predicó, no escribió libros sagrados, solo hizo una cosa, tuvo un hijo y se lo ofreció a Dios. Y ese gesto silencioso de una madre cambió la historia entera del pueblo de Israel. Mildred hizo en su escala pequeña lo mismo. Tuvo 3 hijos, Luis Martín, John Joseph y Robert Francis, el menor, y a los 3 los crió en la fe. Sin saberlo, sin imaginarlo siquiera, estaba criando a un futuro papa y, como Ana, lo entregó a Dios desde pequeño. Bautizo, catecismo, misa los domingos, rosario nocturno, conversaciones de cocina con los sacerdotes amigos de la familia. Las madres como Ana y como Mildred son las que sostienen el plan de Dios sin que nadie las vea, y a veces sin que ellas mismas lleguen a saber qué es lo que estaban haciendo. Volvamos a Chicago, aproximadamente en el año 1949. Mildred se casó con un hombre llamado Louis Marius Prevost. Era educador. Había servido en la Marina de los Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial y tenía raíces francesas e italianas. Era también, como Mildred, un católico practicante y además era catequista, es decir, enseñaba doctrina cristiana a niños y adultos en la parroquia. Mildred y Luis formaron una familia modesta, devota y trabajadora. Tuvieron 3 hijos. El menor, Robert Francis, nació el 14 de septiembre de 1955. Es decir, Mildred lo tuvo a los 43 años, una edad que en esa época se consideraba avanzada para ser madre. Ese niño tardío sería, 7 décadas después, el Papa de Roma. La familia vivió en Dalton, un suburbio del sur de Chicago, una casa modesta, un barrio obrero, calles tranquilas con jardines pequeños frente a las casas. Allí crecieron los 3 hermanos Prevost Martínez. Robert era el más callado, el más estudioso, el que se sentaba a mirar a su madre leer mientras los hermanos jugaban afuera, el que pedía permiso para ir con su padre a la iglesia entre semana, no solo los domingos. Y aquí está la cocina donde sucedió todo. La cocina de Dalton, la cocina donde Mildred preparaba los platos para los sacerdotes que visitaban la casa. La cocina donde se gestó, sin que nadie lo supiera todavía, la vocación sacerdotal del menor de los 3 hermanos. Y aquí, déjame contarte otra escena cercana, una que tal vez te suena de tu propia vida. Tu madre tenía una cocina, tal vez todavía la tienes y vive, tal vez la tuvo y ya no. Pero aquella cocina en tu memoria es un lugar sagrado. Era el centro de la casa. Tenía olores que ningún restaurante ha podido replicar. El olor del frijol con epazote si eras de México, el olor del arroz con frijoles negros si eras del Caribe, el olor del puchero los domingos si eras de España, el olor del ajiaco si eras de Colombia. Cada cocina materna tiene su firma, y en esa cocina, tu madre no solo cocinaba, tu madre rezaba mientras cocinaba. Tu madre llamaba a tus hijos para comer cuando ya casi se enfriaba el plato. Tu madre recibía a vecinos, comadres, sobrinos, ahijados, quien fuera que pasara a saludar. Tu madre, sin saberlo, hacía teología pura desde el fogón, porque alimentar al que llega es uno de los gestos más antiguos del cristianismo. Lo hacían los primeros cristianos en el siglo II, lo hacían los monjes medievales en sus monasterios, lo hizo Jesús al partir el pan en Emaús, y lo hizo tu madre cada día, sin imaginar que estaba repitiendo aquel gesto sagrado. Mildred hizo lo mismo en su cocina de Dalton, para los sacerdotes que pasaban a comer, para los amigos de la parroquia, para sus 3 hijos. Y aquel pequeño Robert, sentado a la mesa mirando a su madre servir,
Aprendió ahí lo que ningún seminario le habría podido enseñar jamás, que la fe se traduce en hospitalidad, que servir es rezar con las manos, que la cocina es un altar pequeño donde la familia y la iglesia se encuentran. Por eso, aquella confesión del Papa, dicha de pasada, vale lo que vale, porque está nombrando en una sola frase el aula entera donde aprendió a ser cristiano. Mildred no se quedaba solo en la cocina. Su vida en la parroquia era intensa. La familia pertenecía a la iglesia de St. Mary of the Assumption en el sur de Chicago. Allí, Mildred ejerció varios papeles a lo largo de los años. Fue presidenta de la Sociedad del Altar y Rosario. Eso significa que coordinaba a las mujeres encargadas de preparar el altar para las misas, de limpiar los manteles, de cambiar las flores, de organizar los rosarios comunitarios. Era un trabajo invisible para los hombres de la parroquia, pero esencial para que la liturgia siguiera funcionando. Cantaba también en el coro. Su voz, según testimonios que han ido apareciendo en los últimos meses, era suave pero afinada. Domingo tras domingo se ponía la túnica del coro y cantaba los himnos junto al resto de las mujeres. Su hijo Robert, sentado en una banca al fondo con su padre, la veía cantar desde abajo. Veía a su madre vestida de blanco, veía sus labios moviéndose en el Sanctus, en el Agnus Dei, en el Padre Nuestro, y todo eso se le grababa por dentro. Además, Mildred coordinaba actividades sociales de la parroquia, recolección de ropa para los pobres, catequesis para niños, visitas a enfermos. Todo lo que en una parroquia se hace sin reflectores y sin reconocimiento público, lo hacía ella o gente como ella. Y hay un detalle más decisivo que aparece en su árbol familiar. 2 de las hermanas de Mildred entraron en la vida religiosa como monjas, es decir, sus tías, las hermanas de su madre, eran consagradas. Para un niño criado en aquella casa, ver a las tías llegar de visita con hábito, con velo, con el rosario al cinto, era familiarizarse desde pequeño con la vida religiosa. Que en su propia familia había mujeres que habían entregado su vida a Dios, que aquello era una opción real, no un cuento de catecismo. Esto importa porque cuando muchos años después, aquel niño decidió entrar en los Padres Agustinos, no estaba tomando una decisión exótica ni heroica. Estaba siguiendo un camino que en su propia familia tenía precedente. Permite ahora que te lleve a otra escena del Evangelio, una distinta de la anterior, la escena de Marta y María en Betania, según el Evangelio de Lucas, capítulo 10. Jesús iba de camino. Llegó a un pueblo y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Marta tenía una hermana llamada María. Y mientras Jesús conversaba con los discípulos, María se sentó a sus pies a escuchar. Marta, en cambio, estaba ocupada con muchas cosas. Servía, cocinaba, trajinaba de la cocina al comedor. En un momento, Marta perdió la paciencia. Se acercó a Jesús y le dijo: «Señor, ¿no te importa que mi hermana me deje servir sola? Dile que me ayude». Y Jesús, con esa ternura que solo él tenía, respondió: «Marta, Marta, andas inquieta y nerviosa por muchas cosas. Solo una es necesaria. María ha elegido la mejor parte y no le será quitada». Esta historia ha sido leída muchas veces como una crítica a Marta, como si servir fuera menos que escuchar. Pero los padres antiguos de la Iglesia leyeron esto distinto. San Agustín, precisamente, dijo que Marta y María son las dos caras de la vida cristiana. Marta es la mano que sirve, María es el corazón que escucha. Y un cristiano completo necesita hacer las dos cosas al mismo tiempo. Mildred Martínez, en su pequeña vida de Chicago, fue las dos cosas. Fue Marta cocinando para los sacerdotes en su mesa de Dalton, y fue María cantando en el coro, rezando el rosario en silencio, contemplando en su cuarto antes de dormir. Esa doble fidelidad, esa armonía entre servicio y oración, es lo que le pasó a su hijo Robert como herencia espiritual. Y eso es lo que hoy gobierna a la Iglesia desde Roma. Por eso, vale escuchar bien la confesión del Papa, porque cuando él menciona la cocina de su madre,
Está nombrando también, sin decirlo, el rosario de su madre, el coro de su madre, las largas tardes de silencio en la biblioteca de su madre. Todo eso vive dentro de aquella sola frase corta: quien tiene oídos para oír, oye. Llegó un día en 1982 en que algo decisivo ocurrió en la parroquia de Mildred, una visita del Papa Juan Pablo II a Chicago, aquel pontífice polaco que había sacudido al mundo entero con un liderazgo que parecía no tener límites. Robert Prevost, hijo de Mildred, era entonces un sacerdote agustino recién ordenado, joven, discreto, con experiencia ya en Perú, donde había sido enviado años antes como misionero. Mildred y Luis estaban llenos de orgullo silencioso por su hijo menor, aquel niño que ayudaba en la cocina, el que cocinaba para los sacerdotes, había terminado siendo uno de ellos. Aquella visita de Juan Pablo II coincidió, según testimonios documentados, con un encuentro entre el Santo Padre y el joven padre Prevost en la propia parroquia de la familia, en el templo donde Mildred cantaba en el coro, en el espacio donde se había gestado toda la vocación de aquel hijo. Imagínate la escena por un momento, marcada como una dramatización honesta, porque los detalles íntimos del alma a veces no quedan registrados en los archivos, pero se sienten en el aire de las iglesias antiguas. Imagínate a Mildred sentada en una banca de su parroquia, vestida con su mejor traje del domingo, el cabello recogido, las manos entrelazadas sobre el regazo y, delante de ella, en el altar, su hijo joven hablando con el Papa Juan Pablo II. Imagínate lo que aquella mujer hispana, hija de un cocinero de Nueva Orleans, debió sentir en aquel instante. Una madre del sur de Chicago, mirando a su hijo sacerdote saludando al Papa, sin saber, sin imaginar siquiera que 43 años después, aquel mismo hijo se sentaría en el trono de Pedro. Aquel fue probablemente el día más grande de la vida pública de Mildred Martínez, y aún así, ningún periódico de Chicago se acordó de fotografiarla. Ninguna agencia de noticias guardó su nombre. Solo el corazón de Robert, y ahora, el corazón de todos nosotros que estamos rescatando su historia. Y aquí llegamos al momento más duro de toda esta historia, el que el Papa lleva clavado en el pecho desde hace 35 años y el que casi nadie en español ha contado con la profundidad que merece. Año 1990. Mildred Agnes Martínez, esposa de Luis, madre de Luis Martín, de John Joseph y de Robert Francis, falleció en Chicago. Murió a los 78 años. Falleció en la casa donde había criado a sus 3 hijos. Fue enterrada en un cementerio del sur de Chicago. Su lápida es sencilla. Su nombre, las fechas de nacimiento y muerte, una cruz. Robert Prevost, su hijo menor, tenía entonces 34 años. Era padre agustino. Había vuelto a los Estados Unidos por temporadas, pero pasaba la mayor parte de su tiempo en Perú, en Chulucanas y en Trujillo, sirviendo a comunidades pobres del altiplano. Cuando recibió la noticia de la muerte de su madre, voló a Chicago, estuvo en el funeral, rezó las exequias, y aquí está la confesión más dura, la que la historia escribe sin necesidad de que nadie lo diga. Mildred murió sin saber que su hijo sería obispo, sin saber que sería cardenal, sin saber que sería papa. Murió cuando él era todavía un humilde sacerdote misionero en un país lejano. Murió creyendo que su hijo había hecho una buena elección de vida, sí, pero sin sospechar siquiera la dimensión que tomaría aquella vocación. Murió antes de tiempo, antes de la gran historia, antes del balcón de San Pedro. 35 años pasaron desde que Mildred cerró los ojos hasta que su hijo apareció vestido de blanco delante del mundo. 35 años durante los cuales ella estuvo del otro lado, descansando en paz, sin enterarse de lo que estaba sucediendo aquí abajo. Y este es el dolor que el Papa lleva por dentro, sin contarlo, sin hacer aspavientos. Pero el dolor está ahí, porque a un hijo le falta una cosa cuando su madre no llega a ver lo que él logró, y le falta para siempre. Hay también otra figura que merece un instante en esta historia, el padre. Luis Marius Prevost, el compañero de Mildred durante décadas,
el hombre que la acompañó en aquella casa de Dalton mientras se gestaba, sin que nadie sospechara la historia que el mundo conoce hoy. Louis Marius era educador, tenía formación universitaria, era veterano de la Marina de los Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial, donde participó en operaciones del Pacífico. Después de la guerra volvió a Chicago, se casó con Mildred y dedicó su vida a enseñar. Pero su gran pasión, además del trabajo, era la catequesis, es decir, dedicaba sus tardes y sus fines de semana a enseñar la doctrina cristiana a niños y a adultos en su parroquia. Imagínate aquella casa de Dalton en los años 50 y 60. Una madre bibliotecaria que cocinaba para los sacerdotes, un padre catequista que preparaba las lecciones de catecismo en la mesa del comedor y 3 niños que crecían entre los libros de ella y las clases de él. Robert, el menor, sentado en una esquina mirando todo en silencio. Aquel niño respiraba fe por los 4 costados de su casa. Era como vivir dentro de un pequeño seminario familiar. Y conviene notar algo. Louis Marius tenía raíces francesas e italianas. Mildred tenía raíces españolas. Es decir, en aquel matrimonio se mezclaron 3 tradiciones católicas distintas de Europa: la piedad francesa de San Vicente de Paúl y de Santa Teresa de Lisieux, la devoción italiana de San Francisco de Asís y de San Felipe Neri, la fe española de Santa Teresa de Ávila y de San Juan de la Cruz. Todo eso convivía bajo el mismo techo, en una casa modesta de Chicago, sin que la familia se diera cuenta. Aquel niño, Robert, sin saberlo, estaba bebiendo en su propia casa de los grandes ríos espirituales del catolicismo europeo. Y eso, querida oyente, querido oyente, explica también la mirada universal que hoy tiene el Papa León XIV. No es solo norteamericano, es un hombre cuya sangre y cuya formación cruzan océanos, idiomas y tradiciones. Su corazón es genuinamente católico en el sentido más antiguo de la palabra, es decir, universal. Si esta historia te hace reflexionar sobre la herencia de fe que recibiste de tus padres, escribe «Gracias por mi fe» en los comentarios debajo de este video. Y permíteme otra escena cercana, una que tal vez se acerca a tu propia vida. Tu madre y tu padre, si tuviste ambos, te dieron probablemente cosas distintas. Tu padre te enseñó a trabajar, tu madre te enseñó a rezar. Tu padre te llevó al campo, al taller, a la oficina. Tu madre te puso el rosario en la mano por primera vez. Tu padre te corrigió con firmeza cuando te equivocabas. Tu madre te abrazó cuando llorabas. Y de los dos juntos, sin que ellos se pusieran de acuerdo, nació la persona que hoy eres. A veces los hijos crecemos sin agradecer del todo lo que recibimos de ambos lados. Solo en la madurez, mirando atrás, entendemos que cada uno aportó una pieza distinta y que sin ninguna de las dos, nuestra vida sería mucho más pobre. El Papa León XIV lleva en él la suma de Mildred y de Luis, la fe silenciosa de la cocina y la doctrina explicada del comedor, el rosario nocturno y los libros del catecismo, la voz suave de la bibliotecaria y la voz firme del educador. Esa síntesis es lo que hoy sienta en el trono de Pedro a un hombre que sabe escuchar y sabe enseñar al mismo tiempo. Y todo empezó en una casa pequeña al sur de Chicago, en el silencio de una familia que solo quería ser fiel a Dios. Volviendo a Mildred y al momento de su muerte, hay una escena que conviene reconstruir con respeto, marcada como una dramatización honesta, porque los detalles íntimos del alma no están en ningún archivo público. Imagínate aquel cementerio del sur de Chicago, un día de 1990. Cielo gris, vientos fríos del lago Michigan, un grupo pequeño alrededor de una tumba abierta. La familia Prevost Martínez al completo despidiendo a la madre. Robert Prevost, con la sotana negra de Agustino, de pie junto a sus 2 hermanos. La voz le tiembla un poco al leer las exequias. Él conoce el ritual desde dentro, pero esta vez es distinto. Esta vez, la difunta es su propia madre, la mujer de la cocina, la que cantaba en el coro, la que le ponía la mano en la cabeza antes de dormir cuando él era niño. Cuando termina la ceremonia,
Los familiares se retiran. Robert se queda un momento solo junto a la lápida. No llora delante de nadie. Reza por dentro, hace despacio la señal de la cruz y vuelve a partir hacia Perú, donde lo espera la misión. Aquella tumba siguió allí los años siguientes, recibiendo visitas periódicas de su hijo cada vez que volvía a Chicago, después de hacerse obispo, después de hacerse cardenal y, según testimonios recogidos en los últimos meses, también después de hacerse papa, porque hay rumores creíbles de que en sus pocas visitas privadas a Chicago como pontífice, Robert ha ido a poner flores frescas en aquella lápida pequeña. Y aquí está la escena más conmovedora que la imaginación puede ofrecer, marcada como una dramatización honesta. Imagínate al actual Papa León XIV, vestido de blanco bajo el abrigo oscuro, arrodillado frente a una tumba modesta del cementerio de Chicago, hablándole a su madre en silencio, diciéndole por dentro: «Mira, mamá, lo que nunca llegaste a saber. Mira en lo que se convirtió aquel niño que cocinaba contigo en Dalton». Y, según la fe católica, Mildred lo escucha y le responde con una sonrisa desde la eternidad. La sonrisa de las madres que ya partieron, pero que nunca dejan de mirar a sus hijos. Quizá tú también, querida oyente, querido oyente, llevas un dolor parecido. Quizá tu madre se fue antes de ver crecer a tus hijos, antes de ver que sacaste adelante a tu familia, antes de ver que aquella niña que parecía perdida terminó saliendo adelante. Quizá tu padre se murió antes de ver que tu hijo se graduó, antes de ver que la deuda se pagó, antes de ver que pasaste la enfermedad y saliste viva. Ese dolor de un ser querido que se fue antes del momento grande no se cura nunca del todo. Solo se ofrece, solo se reza, solo se cree con los ojos cerrados que ahora ellos ven desde otro sitio lo que aquí no alcanzaron a ver. Eso es lo que el Papa cree, que su madre, desde el cielo, vio aquel momento del balcón de San Pedro, que vio a Robert ya con casi 70 años, con la mitra blanca bendiciendo a una plaza llena, que sonrió desde algún rincón de la eternidad y que ahora le ayuda desde el cielo en cada decisión grande que tiene que tomar. Esa es la fe que sostiene al Papa León XIV cada noche. Y aquí toca abrir una vez más el Evangelio. Una escena distinta de las que ya hemos contado, la escena de la mujer del frasco de alabastro, que San Lucas guarda en su capítulo 7. Una vez, Jesús estaba comiendo en casa de un fariseo llamado Simón. Entró de pronto una mujer del pueblo, una mujer conocida como pecadora. Llevaba en sus manos un frasco de alabastro lleno de perfume costoso, y, sin decir una palabra, se acercó a los pies de Jesús, los lavó con sus lágrimas, los secó con sus cabellos, los besó y los ungió con el perfume. Simón, el fariseo, que veía todo desde su asiento, pensó por dentro: si este fuera profeta, sabría qué clase de mujer es la que lo está tocando. Jesús, que leía los pensamientos, miró a Simón, le contó una parábola y luego dijo algo sobre la mujer. «Mira, Simón, esta mujer no ha dejado de besar mis pies desde que entré. Y mientras tú no me ofreciste agua para los pies, ella los ha mojado con sus lágrimas. Por eso te digo, sus muchos pecados le quedan perdonados, porque mostró mucho amor». Esta escena tiene una clave que pocas veces se subraya. Aquella mujer no dijo nada, ni una palabra. Su comunicación con Jesús fue toda gesto. Lágrimas, cabellos, besos, perfume, sin sermones, sin discursos, solo la entrega física total, desbordada, de un corazón que necesitaba a Dios. Mildred Martínez, en su escala pequeña, hizo lo mismo durante toda su vida. No dejó libros teológicos, no predicó desde un altar, no escribió cartas pastorales, solo dio comidas, cantó en el coro, acompañó a su esposo, crió a 3 hijos, pasó el rosario entre los dedos cada noche y se fue al cielo en silencio, sin haber pronunciado nunca un sermón. Y sin embargo, lo que ella sembró hoy gobierna a millones de católicos desde Roma. Quien tenga ojos para ver, que vea. Antes de que entremos en la reflexión final de esta historia, quiero preguntarte,
Si esta historia te recuerda a tu madre, a tu padre o a alguien que sirvió a Dios en silencio, escribe su primer nombre en los comentarios debajo de este video. Que los nombres de quienes nos formaron en la fe resuenen hoy en nuestra comunidad. Y antes de continuar, te pido un gesto de apoyo. Si esta historia ha tocado tu fibra más sensible, suscríbete a La Voz Católica hoy. Deja tu me gusta y comparte este video con alguien que necesite recordar que Dios no olvida a los suyos. Tu suscripción es la voz que ayuda a que estos testimonios de fe verdadera no se pierdan en el ruido del mundo. Llegados a este punto, conviene sacar las 3 lecciones fundamentales que esta historia te deja para tu propia vida. La primera lección es esta: la fe se hereda en silencio. Tal vez tú llevas años creyendo que tu vida espiritual no le interesa a nadie en tu familia, que tu rosario diario es cosa tuya, que tus visitas a la iglesia entre semana son una rutina sin consecuencias, o que tu manera callada de creer ya no contagia a nadie. Mildred Martínez creía exactamente eso. Ella se veía a sí misma como una bibliotecaria del sur de Chicago, una madre de 3 hijos, una mujer de parroquia como tantas otras, sin entender que su hijo menor estaba aprendiendo de ella la fe que un día gobernaría al mundo. Tú no sabes a quién estás contagiando con tu fe silenciosa. Tu nieto puede ser el próximo obispo, tu hija puede ser la próxima madre superiora, tu sobrina puede ser la próxima misionera en África, o alguno de ellos puede ser simplemente una persona buena que sostenga a media familia durante una crisis enorme. La fe se hereda en silencio, y el fruto, a veces, solo se ve en la generación siguiente. Esta noche, antes de dormir, agradécele a Dios por la fe que tu madre o tu abuela te dejó y promete que vas a seguir pasándola, aunque parezca que no la recibe nadie, porque sí la recibe, aunque tú no lo veas. La segunda lección es esta: las madres son la raíz oculta de la Iglesia. Si un día se levantara un mapa del mundo y se marcaran con luz amarilla las casas donde alguien reza el rosario, donde alguien enciende una vela frente a una imagen, donde alguien bendice los alimentos en silencio, ese mapa estaría iluminado casi por completo gracias a las mujeres, madres, abuelas, tías, mujeres mayores que sostienen la oración cuando los demás ya se durmieron. La iglesia institucional, la de los obispos y los cardenales, es la cara visible, pero la iglesia real, la que aguanta el mundo, vive en las cocinas de millones de mujeres. Lo dijo el Papa Francisco, lo dijo también Juan Pablo II, y lo ha sugerido León XIV con su confesión sobre Mildred. La iglesia se sostiene en las madres. Por eso, mujer que hoy escuchas esto, no te creas insignificante. Tu rosario nocturno está sosteniendo a tu familia entera. Tu visita a la parroquia los miércoles está sosteniendo la oración del mundo. Tu vela frente a la Virgen está sosteniendo a una nieta que ni te imaginas que la necesita ahora mismo. Tú eres raíz, aunque no se vea, aunque nadie te aplauda, aunque tus propios hijos se hayan olvidado de darte gracias, tú eres el fundamento de la fe. La tercera lección es esta: tu trabajo silencioso vale más de lo que crees. Es muy fácil en estos tiempos de pantallas y de ruido sentir que lo que tú haces no cuenta, que solo importa lo que se publica, lo que se ve, lo que tiene seguidores. Y tú, en tu cocina, con tu rosario, en tu cama, en tu rincón frente al sagrario, sientes que estás haciendo algo pequeño que no le importa al mundo. Pero la historia de Mildred Martínez te dice lo contrario. Esta mujer no tuvo perfil en redes sociales, no salió en ninguna foto que se hiciera viral, no dio una sola entrevista, y, sin embargo, su trabajo silencioso plantó la semilla del primer papa estadounidense de la historia. Sin saberlo, sin imaginarlo, solo cumpliendo con lo suyo cada día. Lo que tú haces hoy, lo que ofreces en silencio, lo que rezas sin decírselo a nadie, vale exactamente lo mismo a los ojos de Dios. Y a veces, Dios sorprende con frutos que llegan en la siguiente generación, o en la siguiente, o en la siguiente. Sigue haciendo lo tuyo, aunque parezca poca cosa, aunque parezca lento.
aunque parezca que nadie ve, Dios sí ve, y el tiempo eterno trabajará a favor de quienes hayan sido fieles en las cosas pequeñas. Y ahora, llegados a este punto, conviene rezar. Una oración corta para que la lleves contigo esta noche. Una oración inspirada en la vida de Mildred Martínez y en la herencia que ella le dejó a su hijo Papa. Si tienes las manos ocupadas, no las sueltes. Si estás manejando, no cierres los ojos. Pero detén el pensamiento un segundo y reza conmigo. Señor Dios mío, gracias por las madres y las abuelas que sembraron la fe en silencio. Gracias por las mujeres que cocinaron para los sacerdotes, que cantaron en los coros, que rezaron el rosario antes de dormir. Gracias por mi propia madre, que vive o que ya descansa. Gracias por mi abuela que me enseñó a persignarme cuando yo era pequeña. Padre, te pido que la fe que ellas me dejaron no se rompa en mí. Y te pido también que yo, en mi vida pequeña, sea capaz de plantar fe en silencio para los que vienen detrás de mí, mis hijos, mis nietos, mis sobrinos, los descendientes que tal vez ya no veré. Por intercesión de la Santísima Virgen, Madre de toda América y Madre del Cielo, y por la oración de tantas madres ya difuntas, que ahora rezan por nosotros desde la gloria, cuida al Papa León XIV, consuela su corazón por la pérdida temprana de su madre Mildred, y haz, Padre, que mi propia vida, por pequeña que sea, sirva para que tu reino crezca un poco más en este mundo cansado. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Antes de despedirnos, te propongo un gesto pequeño pero importante. Esta noche, antes de dormir, busca una imagen de María en tu casa. La Virgen de Guadalupe, la Virgen del Pilar, la Virgen del Rosario, la que tú quieras. Enciende una vela pequeña delante. Mientras la vela arda, piensa en dos mujeres concretas, tu madre, viva o ya difunta, y tu abuela materna, viva o ya difunta. Pronuncia sus nombres en voz baja y dales las gracias por la fe que te dejaron, aunque haya sido imperfecta, aunque haya sido callada, aunque haya sido a veces dura. Dales las gracias y después, cuando termines, dile a Mildred Martínez, esa mujer hispana de Chicago, una oración corta. Dale gracias porque, sin saberlo, ella creó al pastor que hoy guía a tu iglesia, y dile que rece por ti desde el cielo, donde está junto a tantas otras madres y abuelas que nos precedieron. Ese gesto, esa vela, esa oración corta va a unir tu propia historia con la de Mildred, y vas a entender en lo profundo que la fe del mundo hispano no es una cadena cualquiera. Es una cadena de mujeres que cocinaron, cantaron, rezaron, lloraron y murieron en silencio, esperando que sus hijos siguieran adelante. Tú eres uno de esos hijos, y mañana, al despertar, vas a sentir que esa cadena todavía está caliente bajo tus pies, que no la rompiste, que la honras, que la llevas dentro. Mildred Agnes Martínez, 1911 a 1990. Hija de un tabaquero hispano de Nueva Orleans, nieta de un cocinero español que cruzó el océano, esposa de un catequista, madre de 3 hijos, bibliotecaria, cantora del coro, presidenta de la Sociedad del Altar y, sin saberlo nunca, madre del primer papa nacido en los Estados Unidos. Su confesión, dicha por boca de su hijo, fue una sola: cocinaba para los sacerdotes que pasaban por casa. En esa frase pequeña vive una mujer entera, y en esa mujer vive también una parte de ti. Cierra los ojos un instante, ahora, donde quiera que estés, y deja que el nombre de Mildred Martínez se grabe en tu corazón, porque a partir de hoy, esa mujer hispana de Chicago es también tuya. Cada vez que reces por el Papa León XIV, podrás rezar también por ella, y ella, desde el cielo, te lo va a agradecer. Si esto que sentiste hoy fue real, no lo dejes ir. Suscríbete al canal, activa la campanita y deja tu me gusta para que la próxima historia de la vida del Papa León XIV te llegue primero, contada con respeto y con verdad. Y antes de irte, escribe en los comentarios debajo de este video el nombre de una persona mayor, un sacerdote, una madre, un padre o un servidor de Dios que merece ser recordado.
Que el nombre de Mildred Martínez y el nombre de tu propia madre se queden esta noche en tu oración, y que duermas sabiendo que la cadena de fe, esa cadena que cruzó océanos y siglos, sigue caliente entre tus manos, porque tú eres ahora un eslabón. Tú continúas su trabajo, tú llevas su luz y, mañana, al despertar, vas a saber que no estás sola, que millones de mujeres como tú, en todo el mundo hispano, encienden la misma vela esta noche y sostienen el mismo cielo.